presencia, su constancia. El día de hoy hemos invitado a un especialista en la salud. Él es Ricardo de León, psicólogo, y bueno, él trabaja en diferentes actividades que ahorita les va a platicar un poquito. Pero bueno, la intención, como ya ustedes saben, nosotros estamos interesados en seguir trabajando el área socioemocional, tanto con ustedes como con nuestros pequeños, pues creemos que es una situación que debemos de atender de manera muy puntual. Hemos venido trabajando ya diferentes temáticas, abordando diferentes situaciones, no sobre todo lo que nos hemos tratado y topado durante esta pandemia. Algunas emociones que a veces no son tan agradables, algunas emociones que de repente nos cuesta mucho trabajo ir como solventando o gestionando, y que bueno, la intención de la comunidad TEP es acercarles a ustedes información de nuestros especialistas que finalmente puedan servirles a ustedes y puedan llevarlo a cabo y practicarlo en casita, teniendo un impacto con cada uno de sus hijos. Y pues bueno, les vuelvo a dar la bienvenida. Vamos a estar aquí un ratito charlando con todos ustedes, tomando un cafecito, si es que gustan ir por uno y tomárselo con nosotros. Y pues bueno, te cedo la palabra, Ricardo. Pues muchas gracias, Cristian. Pues un gusto, ¿no?, que se hayan conectado para poder tener esta plática y sobre un tema muy importante que es la ansiedad. Pues me presento, soy el psicólogo Ricardo de León, soy parte de Fundación IDE, soy el coordinador de proyectos y también psicólogo clínico de ahí, en donde damos atención a niños, niñas y jóvenes para su desarrollo integral. Entonces, pues gracias a la invitación que me hiciste para poder dar esta plática y para pues llevar este conocimiento, ¿no?, porque creo es muy importante que todos lo empecemos a conocer, porque la ansiedad creo ha tomado como una fuerza ya como tema y que ya lo estamos empezando a mirar para poder tratarlo. Antes, muchos años antes, pues decían, no, ¿y eso qué es? No, tú tienes que echarle ganas y esto y aquello, pero no entendíamos que la ansiedad, el estrés, ¿no?, que ahorita vamos a identificar cuáles son sus diferencias, nos generan también daños, enfermedades patológicas, físicas y psicológicas y emocionales. Pero ahorita que ya creo en esto de entrada del nuevo siglo, en que ya podemos tener la información a la mano, ¿no? O sea, podemos tener ya cualquier cosa con nuestro celular y ciertas informaciones, podemos brindar esta información y que tengamos claro cómo manejarlo y qué podemos hacer. Quiero hacer un pequeño paréntesis en los antecedentes. La última vez que investigué sobre la ansiedad fue como sí por fue un registro del 2016 en el que se hizo un estudio donde la ansiedad fue en aumento y sobre todo aquí en la ciudad y la área metropolitana ha aumentado los casos de ansiedad generalizada, ataques de pánico, por el hecho de que la vida en la ciudad o la área metropolitana es súper rápida. Siempre estamos en un constante movimiento y entrega esto y es aquello y ya entregas el reporte y tengo que ir por los niños, ¿no? Por ejemplo, ahorita que si nos ven papitos, pues los comprendemos completamente quienes están laborando constantemente y se van más de 8 horas a trabajar, pues tienen este ritmo tan grande. Y también los chicos, ¿no? También la escuela genera parte de estrés y ansiedades que como todos vamos tan rápido y entrega esto y entrega aquello y no paramos, porque a veces se nos olvida parar y descansar, ¿no? Por eso es que le dije que esta opción de tomarnos un cafecito a veces es parar un momento y poder platicar, pero como vamos a un ritmo tan rápido, ha aumentado, ¿no? Y también dejar de lado el cómo nos sentimos y detectar que ya me estoy estresando, ya no estoy siendo funcional, que más adelante contamos signos y síntomas, nos genera que no podamos ir, no podamos como regularnos, ¿no?, sino dejamos que fluya y ya no estamos siendo funcionales y por lo tanto esto se va a ver en nuestro desempeño en el trabajo o con los chicos en el desempeño de sus actividades educativas, ¿no? Claro. Y ahora también podemos entrar en el contexto de lo que es la pandemia, ¿no? Ya llevamos ya más de un año, ¿no? Creo que empezó la cuarentena en abril, entonces llevamos ya un poquito más de año. Y también hay consecuencias psicoemocionales en el que estar resguardado, ¿no?, estar encerrados y cambiar totalmente tu rutina, porque el hecho de que los chicos vayan
a la escuela es algo que a ellos les funciona, ¿no? Salen del entorno de la casa, no sé si los llevan en carro, transporte, camión, llegan, están con sus amigos, están teniendo un ritmo de vida, pero al encerrarlos y estar todo el tiempo sin cambiar completamente, ha generado como que haya subido la ansiedad, la depresión, porque hay que tener claro, hay que tener en cuenta que la ansiedad no viene sola, siempre viene acompañado de amiguitos depresivos, ¿no? Que viene acompañado de otras cosas. Y que la pandemia es lo que ha hecho, ¿no? Los últimos estudios que estuvieron haciendo es que fue subiendo y los ataques de pánico, que no pueden dormir, cambio alimenticio, todo ha generado y ha causado miedo. Y más si, por ejemplo, han tenido pérdidas. Claro. Entonces, si sumamos ahora las pérdidas de lo que han tenido las personas, pues también genera una emoción que es el miedo. Y todo esto se va sumando y entonces vamos a tener chicos con los que he trabajado que han tenido ataques de pánico. No sé qué me pasa y siento mucha ansiedad y ya no soy funcional, ¿no? Ya no pienso claramente, ya no soy productivo, y también con los papás, ¿no? Porque están en una preocupación constante y eso puede generarles ciertas enfermedades más adelante. Claro, que incluso podemos ver, ¿no? Como pequeñitos que les cuesta trabajo salir de casa. Ahorita claro, que estamos ya en esta incertidumbre de si vamos a regresar, no vamos a regresar, ¿no? Si va a ser opcional o no. Papás que a lo mejor todavía estamos como en esta ansiedad, ¿no? Sí, de qué va a suceder y si lo voy a mandar, no lo voy a mandar, ¿no? Como toda estas de repente incógnitas, ¿no? Que tenemos, que sí creemos que se presentan, ¿no? Mucho de claro, y es que surge mucho de que la ansiedad nos llegan ciertas ideas intrusivas, ¿no? ¿Y qué pasará? ¿Y qué sucederá? Y yo soy de una parte muy humanista, ¿no? Vivir el aquí y el ahora. Claro. ¿Y qué sucede? Que nos perdemos de la hora, nos perdemos del momento, porque ya estamos pensando en un futuro, y si esto, y si aquello, y me empiezo a preocupar, ya empiezo a tener estas sensaciones que ya no son agradables, y entonces ya me puedo volver irritable, ya no puedo concentrarme. Y pues sí, es entendible. Hace poco fui a Parque Bicentenario, ¿no? Y en Parque Bicentenario ya había mucha gente, ¿no? Que también yo venía con mi cubreboca, porque fuimos a dar una vuelta, porque pues dijeron, abrieron el parque, vamos a dar una vuelta que por lo menos nos dé el airecito, y ya había bastantes personas, pero pudimos observar que la necesidad de ya salir, la necesidad de ya no aguanto estar encerrado, ya no necesito que mis hijos vayan y corran, porque también los niños pues no pueden estar mucho tiempo encerrados, porque me han contado ciertas mamás que mi hijo ya tiró esto, ya rompió esto, ya está inquieto, ya no sé qué hacer, y los niños pues tienen esta energía que quieren liberar. Claro. Cuando empezó la pandemia hicimos un video en la fundación hablando de qué sugerencias podemos hacer, ¿no? Y pues una de esas era, pues hay que hacer actividades en casa, hacer ejercicio, jugar, mantener la mente ocupada para que no pasara eso, ¿no? Tal vez muchos en casa no tenían como el tiempo o no sabían cómo, ¿no? Por eso es que hacemos estas pláticas para que llegue a más personas. Pero entendemos que es complicado, ¿no? Que a veces estamos tan abrumados de las cosas que no vemos una solución. Entonces, la pandemia sí vino a cambiarnos, pero también no la podemos satanizar, sino también podemos verla como una oportunidad de aprender algo diferente, aprender de quiénes somos, ¿no? Porque hay familias que se permitieron ahorita en pandemia conocerse un poco más, de poderse mirarse, y porque a veces estamos tan apegados a la rutina de las cosas, del trabajo, de la escuela, que a veces estamos pero no estamos. Y creo que la pandemia también pudo haber sido, o es una oportunidad importante de mantenerse, estar y realmente conocerte, ¿no? Realmente conocer a mi hijo, que mi hijo me conozca realmente, ¿no? Porque a veces hay papás que están todo el día trabajando y luego, ¿y cómo es tu papá? Pues es así, pero tal vez no tienen tan claro de cómo eres. Claro. Y tal vez ahorita en pandemia ya pudieron conocerse un poco más, ¿no? Es lo que podemos decir, ¿no? Como introducción a esta plática sobre la ansiedad y encontrar este equilibrio. Claro. Vamos a hablar un poco sobre lo que es, ¿no? Hay que definir qué es estrés y qué es ansiedad. Para esto vamos a definir signos y síntomas que todos comparten, ¿no? Ya después les voy a dar la diferencia de esto. Uno de los primeros signos y síntomas que genera a través de la ansiedad es que nuestro ritmo cardíaco aumenta, ¿no? Nuestra frecuencia respiratoria aumenta. ¿Y qué sucede si estamos en un constante latir de corazón?
a la larga, dentro de la teoría de evolución patológica, es que vas a generar una enfermedad cardiovascular, ¿no? Que lo más grave que pueda hacer es que te dé un ataque al corazón. Y entonces vayamos y recordemos ciertas personalidades empresariales de gran alto rango, cuántas nos han muerto de un infarto o les han dado infartos al corazón. Por toda la presión y el estrés y la ansiedad que se generan, porque el corazón está latiendo constantemente y no lo paramos, no hacemos un momento de calma para regularnos, sino estamos todo el tiempo así. Nuestra frecuencia respiratoria aumenta. Entonces, cuando a veces estamos estresados o con ansiedad, somos propensos a enfermarnos. Y normalmente, no sé si les ha pasado que cuando están en un momento de gran estrés, porque tienen que entregar el trabajo, el reporte, hasta sienten como el ceño fruncido y como que me duele la cabeza, me siento tenso, y se apuran bastante para hacerlo, y cuando lo entregan, me relajo y como que me da gripa. No sé si te ha pasado, ¿no? Sí, y que a veces estamos tan estresados que ya nos relajamos y nos enfermamos. Claro. ¿No? Porque a veces estamos tan... hay algo que se llama cortisol, que es lo que libera que toda nuestra atención y toda nuestra energía y todo nuestro cuerpo esté tan centrado en resolver eso, que nuestras defensas no están a las vivas, ¿no? para entenderlo, sino hay un momento y una apertura en la que te puedes enfermar o entrar una bacteria, un virus, porque es forma de mecanismo de defensa de los seres humanos y del mundo animal, ¿no? Estar como toda la adrenalina, toda la tensión, todo mi cuerpo está enfocado en esto que me está estresando, que se bajan mis defensas y por eso me puedo enfermar fácilmente. Claro. Y también pues te genera enfermedades de como tos, de los pulmones, ¿no? Otro síntoma que podemos hablar de lo que puede generar la ansiedad es que a veces temblamos, ¿no? Hay gente que tiembla, le sudan las manos, ¿no? Esta hiperhidrosis, ¿no? Que a veces es muy incómodo para algunas personas porque tengo ansiedad y te quiero saludar la mano, pero ya te suda el sudor, ¿no? Que más que sea como algo malo físico, sino es como incómodo, ¿no? Es como para personas que se incomodan. Puedo traer aquí, si han visto la tele, han visto Drake y Josh, hay un capítulo genial donde está Josh dando el clima y está sudando y se le corre todo el sudor, ¿no? Y que pues para su profesión pues no le funciona porque pues ya está sudando y se ve mal, ¿no? Entonces eso también puede ser como incómodo y eso genera también culpa y genera cosas, ¿no? El sentirme incómodo. Tensión muscular, ¿no? Cuando estamos en ansiedad tenemos una tensión muscular, entonces estamos tan presionados que nos duele nuestro cuerpo. Y a veces sentimos que estamos muy cansados porque después de tener estas ansiedades o este estrés nos sentimos cansados y a veces yo, es que no sé qué tengo, pero ya me siento muy cansado y ya no rindo, pero porque estamos tensos completamente, porque estamos en un modo de sobrevivencia, ¿no? También tenemos lo que es mente en blanco. Cuando estamos ansiosos no podemos pensar a veces en nada, a veces tener estos rasgos de querer resolver algo, pero estamos en un momento de ansiedad, no resuelvo nada porque mi mente se puso en blanco. Claro. O su contraparte, estoy tan abrumado de ideas de qué pasará, qué va a suceder, y si esto, y si aquello. Pienso tanto en el futuro, en algo que no está pasando, o sea, me pierdo de mi presente, que no resuelvo nada tampoco. Claro. Entonces hay de esas dos contrapartes. Hay quienes les duele el estómago, ¿no? Porque también la ansiedad viene de esta parte de querer controlar. No quiero controlar tantas cosas y que si algo se sale de esto me genera un miedo, ¿no? Y entonces me duele el estómago, me da diarrea, náuseas, vómito, vértigo, ¿no? Que todo lo que puedes sentir. Y creo son a grandes rasgos estos signos y síntomas que sentimos y que percibimos en nuestro cuerpo al tener ansiedad y también estrés. Y le podemos agregar el miedo. Entonces todas estas, el miedo, el estrés y la ansiedad lo van a compartir. Pero ¿cómo lo diferenciamos? ¿Tú cómo crees que lo diferenciamos? ¿Cómo estamos reaccionando ante ante esos síntomas, ¿no? Igual creo que es importante tenerlos como presentes, ¿no? Porque a veces los están presentando los chicos, los jóvenes, los niños, ¿no? O los más peques, que a lo mejor en palabras no pueden poner como una emoción, ¿no? Si es miedo, si es ansiedad, si es tristeza, pero sé que algo está sucediendo, ¿no? Porque está somatizando. Ahorita que estabas como comentando todas estas partes de los síntomas,
Sí, o sea, finalmente en estas dinámicas hay pequeños, muy pequeños, ¿no? Que reportan, es que todo el tiempo le duele la panza, ¿no? O es que no quiere dormir solo, o es que ya se está regresando conmigo, o a lo mejor jóvenes también que están, hemos tenido como reportado casos de jóvenes que están como en esta crisis, ¿no? De repente entran como en una crisis de ansiedad por la misma dinámica, ¿no? Sobre todo en chicos que han sido muy activos todo el tiempo, que han sido de hacer deporte, de venir, de ir, y de repente estar en una dinámica donde no hay como mucho movimiento físico, ¿no? Sí. También es parte de... Sí, y es identificarlos, ¿no? Como comenta Cristian, hay varias cosas y los puntos para poder identificar el miedo, el estrés y la ansiedad es que el miedo es el botón que va a detonar estrés y ansiedad. El miedo es parte de nosotros, ¿no? Si escuchan por ahí personas que les dicen, no, ve y quítate el miedo, haz las cosas sin miedo, pues yo ya empezaría como a dudar un poco de lo que está diciendo, porque el miedo no te lo puedes quitar, es algo de entre nosotros, son dentro de las emociones básicas y sobre todo es una emoción de sobrevivencia, ¿no? Tanto el reino animal como nosotros los seres humanos lo tienen para poder sobrevivir, porque si no sintiéramos miedo, estuviéramos muertos. ¿No? Por ejemplo, ¿por qué no pasas, por ejemplo, aquí la avenida grandota que está, ¿por qué no la pasas así como si nada si está pasando todos los carros rápidos? Porque sabes que te van a lastimar, te van a atropellar o te van a matar, ¿no? Te va a pasar algo a tu cuerpo, ¿no? Si no, mejor buscas otra alternativa de pasar un puente o te esperas, ¿no? A que pasen todos, porque no vas a cruzar si todos los carros van rápido. Claro. ¿No? Porque es un instinto de sobrevivencia. O por ejemplo, hay videos, o he visto videos de experimentos de donde ponen las cajas con un hoyito y que ponen como texturas, ¿no? Tú la metes y sientes algo peludo y lo sacas, ¿no? Claro. Pero es un miedo porque es algo entre nosotros para poder sobrevivir ante el ambiente. Entonces genéticamente ya percibimos cosas. Hay un video que se llama La ciencia del miedo, que pueden verlo, ¿no? Podemos recomendar cosas para que también se vayan informando, claro. Y que habla perfectamente sobre esto genético que tenemos, ¿no? O por ejemplo sentimos escamas, lo sacamos, vemos muchas patas, es amenazante, ¿no? Porque tal vez nuestros antepasados pusieron ese tipo de información en nuestros genes y que sentimos miedos ante también la incertidumbre, ¿no? De que tú metes la mano y no sé qué es, pero siento una textura que me recuerda a un ratón, siento una textura que me recuerda a una víbora, o siento muchas patitas y es una araña, pues lo voy sacando, porque tal vez me vaya a hacer algo y ese es algo que nos funciona para poder vivir. Claro. Entonces, el miedo no es malo, sino hay que aprenderlo a canalizar, hay que aprenderlo a moverse, ¿sí? Y entonces el miedo va a ser lo que va a detonar el estrés y la ansiedad. ¿Cómo se define o cómo se diferencia el estrés? Es que el estrés tenemos el estímulo presente, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo este objeto triangular que me puede estar estresando, ¿no? Lo tengo y lo percibo, ¿no? Lo siento, lo huelo, o tal vez solamente lo veo, o soy consciente de que está, ¿no? El estrés es eso. Tengo conciencia de ese objeto y lo tengo presente y me va a generar todos estos signos y síntomas que comentamos, ¿no? Que podemos agregar el dormir mucho, el dormir poco, y podemos agregar el que come mucho o el que come poco, ¿no? Sí. Porque me falta agregar esos signos también. Entonces, el estrés es eso. Soy consciente de qué es lo que me está generando. Por ejemplo, con los niños o con los jóvenes que tienen un examen, pues les dan su hojita de examen y ya me está generando un estrés, porque soy consciente de que esto me va a evaluar y el qué pasará y qué sucederá, y ese objeto me está estresando. O por ejemplo, cuando sus hijos ven un árbol y se quiere colgar, pues los estresa porque te vas a caer, ¿no? Entonces son conscientes de que eso les está dando un miedo de que le pueda pasar algo a su hijo o algo, ¿no? Entonces eso es el estrés. La ansiedad, aparentemente pareciera que no hay nada. O sea, no hay nada que te genere todos estos signos y síntomas, este miedo hacia algo, ¿no? Y dentro del espectro de la ansiedad, pues hay diferentes psicopatologías, como ansiedad generalizada, fobias, ataques de pánico, que se van generando, pero todo esto aparentemente pareciera que no hay nada, ¿no? Yo estoy normal, escribiendo, o estoy tranquilo, y entonces de la nada empieza a latirme el corazón, empiezo a agitar y empiezo a sentir miedo de que algo me vaya a pasar, que son los famosos ataques de pánico, ¿no? O por ejemplo, si vas, por ejemplo, en el metro, vas caminando
Y entonces empiezas a sentir un enorme miedo, empiezas a sudar, empiezas a temblar, se te empieza a agitar el corazón, y entonces te sientes amenazado, y te arrinconas y gritas y dices que siento que me voy a morir, ¿no? Uno siente que me voy a morir, y es la peor sensación, ¿no? Bueno, quienes lo han sentido, y si tal vez ahí alguien lo ha sentido, nos va a entender, ¿no? Que de la nada llega este miedo, y tal vez llega la gente a apoyar y todo, pero te das cuenta que no había nada amenazante. O sea, realmente en nuestra realidad, porque es un momento que nos vamos de la realidad, donde entraron ideas de, y es que te vas a morir, y es peligroso, y esto, que llegan de la nada, ¿no? Nuestra mente a veces nos juega cosas, y me voy de la realidad de nuestro presente, en el que, por ejemplo, ahorita, pues no hay nada amenazante aquí, ¿no? Pero puede llegar esa ansiedad, a sentirme preocupado de algo que ni siquiera está pasando, o ni siquiera ha llegado, pero ya estoy sintiendo miedo. Entonces espero que les haya quedado claro, no sé si ahí puedan poner en los comentarios si les quedó claro la diferencia entre el miedo, el estrés y la ansiedad, o si les surge algún tipo de duda, pues también nos podrían pues ahí comentar para que también en esta plática pues lo vayamos resolviendo. Entonces, pues ya tenemos entendido qué es miedo, estrés y ansiedad, ¿vale? Me gustaría hacer un paréntesis en el vínculo que tenemos con el miedo, porque va muy relacionado con encontrar el equilibrio. El miedo, ya comenté que es una emoción importante. Hay 3 formas en que se manifiesta el miedo, o como los seres humanos podemos manifestar el miedo. La primera de ellas es quedarnos paralizados, ¿no? Como en el reino animal, o si vivieron la era de hielo con estas suricatas, bueno, que se quedan paralizadas, ¿no? Que se hacen los muertos. Pues ellos, ante detonarse el miedo, pues me quedo paralizado. El ser humano también pasa lo mismo. Hay personas que ante el miedo no saben qué hacer y quedan en shock. Si recordamos el terremoto que hubo hace poco, hubo muchas personas que entraron en estados catatónicos o en shock o no sabían qué hacer. Y eso es una reacción ante el miedo. Y entonces, si el miedo lo unimos con estrés o ansiedad, hay veces personas que cuando se estresan o sienten ansiedad, se quedan paralizadas. No sé qué hacer, o estoy en un rincón, o no hago nada, no tengo posibilidades de pensar y resolver porque estoy paralizado. La segunda forma en que actuamos ante el miedo es huir, ¿no? Como la gacela que huye de la leona que lo va a cazar, huyen, ¿no? O el conejo que ve al depredador, se echa a correr y se mete a su madriguera. El ser humano también huye, escapa de la situación. ¿Eso cómo se relaciona con estrés y ansiedad? Porque cuando están trabajando y empiezan a sentir ansiedad, no me tengo que alejar, me siento, y huyen, ¿no? Se salen, se van y respiran o hacen algo, pero ya este sentimiento que estoy sintiendo, o sea, este miedo que estoy sintiendo, me está diciendo, no, aléjate, vete, ¿no? Te está generando, ya sea un estrés o una ansiedad. Por ejemplo, si tienen personas con las que trabajan y están tan estresadas, a veces cuando tienen que entregar un trabajo, mejor ya ni lo hacen, mejor se van. No sé si les ha pasado o tienen compañeros que hay tanta carga de trabajo que mejor huyen y no, ya ahí te lo dejo, ya me voy, ¿no? Porque a veces uno huye. Y también los chicos pueden hacer eso, que cuando tienen mucha carga de trabajo con las tareas, con los exámenes, esto, prefieren ya no hacerlo, yo ya me voy ya, ¿no? Porque hay un miedo, se activa. Y la tercera forma en la que el ser humano reacciona ante esto es quedarse a pelear, ¿no? O sea, puedes ver al perro o al gato que los arrincona, pues sueltan mordidas y te arañan, ¿no? La serpiente o el escorpión que te ataca, ¿no? Se quedan a pelear. El ser humano también reacciona de una forma agresiva, de una forma impulsiva. Y entonces puedes ver que personas que están en momentos de ansiedad se vuelven irritables, empiezan a gritar, se empiezan a enojar. Igual en el estrés, están tan irritados que ya empiezan a decir cosas que después se arrepienten o insultar o ya están tan abrumados que no resuelven el conflicto. Y eso afecta también la relación o los vínculos con las personas de su alrededor. Entonces, podemos hablar de muchas cosas, pero me gustaría que vayan entendiendo cómo se va conectando todo. O sea, es como algo sistémico. Falla algo y entonces se empieza a repercutir en mis vínculos, en mi escuela, en mi casa, conmigo mismo, ¿no? O sea, si algo que no percibimos y no lo tratamos, puede afectar en varias áreas. Por eso es que me quise empezar con esto, para hacernos conscientes de que hablar sobre estrés y sobre todo la ansiedad es importante y hacernos conscientes de eso, ¿vale? Pues no sé. El impacto, ¿no? Que pueda tener en toda nuestra vida, ¿no? Escuchándote,
creo que también pueden presentarse como esas sutilidades, ¿no? Como decías de la huida, también presentarse a lo mejor con el desinterés, ¿no? Ujú. Con el desinterés, con la apatía, Sí, con el negativismo, ¿no? Como toda esta parte de no me importa, no me interesa. como un enmascarado. Exacto, ¿no? Pero Y que creo que esas actitudes también pueden parecer como muy sutiles, ¿no? Pero ante a lo mejor alguna situación que no me gusta, me desagrada, me pone como en esta parte de reto, ¿no? Es como muy importante observarnos, ¿no? Sí. Si fluyo, si me causa como negativo, ¿no? O si de plano pues, termino no haciéndolo. Y creo que sí es muy importante. También es importante escucharlos. Si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta, nosotros aquí con gusto los leemos para saber que están aquí con nosotros. Me gustaría tocar algo que se llama evolución patológica, hace rato lo comenté, y quiero platicarlo porque hay que entender cómo viene la ansiedad, porque la ansiedad no surge de la noche a la mañana, viene a partir de una historia de vida, ¿sí? La doctora Bock, si pueden ver el video de Tech Talks de la doctora Bock y la evolución patológica, sería excelente para que entendieran cómo es esto. Lo que ella cuenta, haciendo como una analogía, es que imaginemos que estamos en el bosque, vamos a acampar y ponemos una fogatita, ponemos nuestra casa de campaña, estamos en un área con alrededor hay arbustos y árboles. Llega la noche. Y entonces ya en la noche se apaga nuestra fogata, pero empezamos a escuchar un sonido en los arbustos. Entonces inmediatamente, ¿qué se activa? El miedo, ¿no? Ya nos ponemos a las defensivas. Y en el momento que estamos ahora sí disparando el miedo, pues nuestros sentidos se van a disparar, nuestra vista se va a agudizar, nuestro olfato, nuestro oído, ya estamos atentos de lo que sucede. Así como los conejos, que lo he visto los conejos cuando se paran, o como las oricatas, ¿no? Que se paran y ven todo esto que puede ser amenazante. Empezamos a sentir miedo. Entonces ya estando en esta fogata, ya estando en bueno, más bien ya estando aquí, ¿no? Ya apagó la fogata y en la noche y escuchamos un ruido, pues nos va a dar miedo, ¿no? Sentimos todos los signos y síntomas que ya comentamos anteriormente. Y entonces se vuelve a hacer más el ruido y sale un oso, ¿no? Entonces ya sale el oso, pues ya estamos segurísimos de que pues algo nos va a pasar, ¿no? Y entonces ya sentimos como nuestro corazón late, como ya nos agitamos completamente y pues nos da miedo. Esto lo cuenta que pues es algo que nos está estresando. Y lo visualizo para que vayamos como entendiendo que ante algo que nos puede dar mucho miedo sentimos esto. Ahora esto cómo lo podemos pasar en el día a día de los niños, en el día a día de los adolescentes, en su entorno familiar. Imaginemos que el oso, porque no es de culpabilizar, ¿no? Los estilos de crianza, pero hay que ser como conscientes qué es lo que estamos haciendo en nuestra crianza, porque pues esta plática es de escuela de padres, ¿no? Claro. Entonces no es nada de culpabilizar, quiero hacer un paréntesis aquí, sino más bien haciéndonos conscientes el estilo de crianza parental que estoy ejerciendo. Claro. ¿No? Y lo hago porque quienes desarrollan estos signos de ansiedad pues vienen a partir de un estilo de crianza parental autoritario, ¿vale? Entonces regresando, porque a veces yo me desvío y si Chris no me regresa, yo hablo otras cosas. Entonces, imaginemos que este oso es, ejemplo, papá, ¿no? Hablemos de lo normal en nuestra cultura mexicana, ¿no? Que papá es el rudo, el papá es el macho, papá es el exigente, ¿no? Y entonces, desde que nace el niño vive en un régimen autoritario, de estrés, de donde te exijo bastante y no hay posibilidades de equivocarte. Y entonces, este niño que va creciendo con esto y que tiene que ser todo perfecto y todo tiene que hacer bien y tiene que cumplir y tiene que obedecer y todo esto, un día se le olvida hacer la tarea o lo hace mal. Y sabe que en la noche llega papá oso, ¿no? Entonces, al saber que se hizo mal la tarea o se le olvidó, pues el niño, antes de que llegue papá y que sabe que
hizo algo mal, empieza a latir su corazón, a agitarse, a sentir estos signos y síntomas. Y entonces, pues le da miedo. Y ahora imagínense que ejercen el castigo físico, ejercen gritos y esto, pues sabe que va a estar mal, ¿no? Y entonces una le pegas a la autoestima, se desvaloriza, ya no cree en sí, y entonces tienen un constante de tengo que hacer bien las cosas, sino esto, sino aquello. Y eso imagínense empezando si quieren la primaria, tal vez no el preescolar, pero la primaria. Y esto es constante todos los días. Entonces todos los días va a vivir estresado por hacer cosas y hacerlas bien. Y entonces dentro de la teoría de evolución patológica que dice Borg es que pues en algún momento te va a generar un trastorno psicopatológico de ansiedad, porque todos los días estás ejerciendo estrés y ansiedad. ¿Sí me explico? Sí. Porque todos los días llega papá oso a regañar, a decir, y entonces dentro de este régimen de educación parental autoritario donde no se permite ser flexible, a la larga el niño va a generar ataques de pánico, va a generar ansiedad generalizada, va a generar preocupaciones, va a afectar a su autoestima. Hago este paréntesis aquí para hacernos conscientes de eso. No queremos culpabilizar de que lo están haciendo mal, no, sino al contrario, es hacernos conscientes de cómo estamos criando a nuestros hijos. Si estamos siendo lo suficientemente amorosos para que ellos entiendan que también pueden equivocarse, que también puede haber errores, que somos flexibles, porque imagínense hacer todo perfecto, que todo lo hacemos bien, pues nunca aprenderíamos. Aprendemos bastante de los errores, aprendemos muchísimo de habernos equivocado. Y no satanizar, ni culpabilizar, ni hacer este hecho con los niños de que es que te equivocaste y ya todo está mal, ¿no? Porque también los niños aprenden de sus pensamientos. Si hay papás con pensamientos catastróficos que maximizan los problemas, los niños aprenden eso. Y entonces, en vez de sentirse aliviados o en vez de buscar una solución ante un conflicto cuando sean adultos, se les va a venir el mundo encima porque no tienen las herramientas suficientes para poder hacerlo. Porque toda su vida, desde que nació hasta su momento de adolescente o adulto joven, o en algún momento, por ejemplo, a nuestra edad, no lo hemos aprendido, porque vamos con un régimen. Y luego si nuestro contexto va rápido y apúrate y esto, pues vivimos en un mundo de estrés y de ansiedades. Claro. ¿Y en qué momento paramos? ¿En qué momento los papás son amorosos con sus hijos y decir, ok, está bien de haberse equivocado? Darle un alivio, porque a veces es tanto la preocupación y a veces los hijos aman también a sus papás. Y imagínate el dolor que siente el hijo al saber que decepcionó a su papá. Sí, claro. ¿No? De que no puedo complacer las exigencias de él, ¿no? Y eso lo contamos porque de ahí viene también la ansiedad. De ahí viene, no surge de la nada, sino sus orígenes son a partir del estilo de crianza desde un inicio, ¿no? También hay estilos de crianzas ausentes, ¿no? Todo lo contrario, como el ya no estoy presente y te dejo, pues también genera esta ansiedad o este estrés por separación, ¿no? Me genera estar solo, pues porque todo el tiempo estuvieron lejos de mí. Tal vez hay quienes aprenden a vivir con eso, pero depende de la personalidad, ¿no? No queremos decir que uno es mejor que el otro, sino depende totalmente de la personalidad de la persona, de cómo se fue construyendo, ¿no? Claro. Y eso creo que sería como lo más importante. Y yo creo que esto es muy importante, lo que decías, ¿no?, hace un momento, de cómo vamos abordando estas situaciones con los papis, porque una mamita hace una pregunta que me parece importante y desde cómo la hace, ¿no? Dice, ¿cómo canalizar ese miedo que puede tener uno? O sea, refiriéndose a ella, porque entiendo que no puede sobrepasar y para apoyar a nuestros hijos, ¿no? Esta importancia de ver y observar que podamos estar como en una de estas situaciones, ¿no? Y que podamos también ir como gestionándola, lo que decimos en algún momento, ¿no? Para que entonces yo pueda tener ese impacto con mi hijo, mi hija, adolescente, ¿no? Quienes están con nosotros. ¿Cómo canalizarlo? Bueno, creo que sí ya hablamos mucho del por qué y cómo se origina, que eso ahora, bueno, sí, ya me hablaste de todo esto y que todo está mal. Bueno, no es que todo esté mal, sino ahora es qué vamos a hacer, cómo vamos a actuar. Lo importante, desde la parte cognitiva, hay que entender que no, las cosas que nos suceden, hay muchas cosas que no podemos controlar. Claro. ¿No? Trabajar el aquí y el ahora, trabajar que el mundo es cambiante,
les recomiendo el libro de ¿Quién se llevó mi queso? Es muy empresarial y todo eso, pero nos da una lección de que el mundo es cambiante y que hay que sabernos adaptar. Entonces, si nosotros trabajamos de la parte cognitiva de nuestras ideas intrusivas, ¿no? De que llegan, ¿y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si sucede aquello? En ese momento paramos, ¿no? Claro. Hablando personalmente, para, ¿no? Realmente es verbalizarlo, para, ¿no? Porque ya te estás haciendo consciente de que llegan estas ideas pues a generarte todos estos signos, ¿no? Y síntomas. Y paras, o sea, le dices para, dilo mentalmente o dilo verbalmente, pero para, a ver, ¿realmente es tan malo como es? ¿Realmente va a pasar esto? O sea, ¿realmente está sucediendo? Porque es como aterrizarnos a la realidad, disfrutar el momento y el aquí y el ahora es, a ver, ni siquiera está pasando, ni siquiera está sucediendo, yo ya me estoy haciendo ideas de lo que podía pasar. Entonces ahí es donde paramos, ¿no? Trabajamos la parte cognitiva. La parte de nuestras emociones también viene muy relacionado a ver, ¿por qué estoy sintiendo miedo? ¿No? Cuestionarnos, porque a veces, muchas veces no nos cuestionamos de lo que estamos sintiendo, sino solamente lo dejamos ir, ¿no? Y para eso también, para podérselo enseñar a tus hijos, primero también trabajo en ti. A ver, ¿por qué estoy sintiendo miedo? ¿Por qué me estoy enojando? ¿Por qué esto? Siento miedo porque me preocupa, por ejemplo, con el COVID, que me enferme y me vaya a morir, ¿no? Que a veces hablar de muerte, que eso es otro tema que podemos hablar en algún momento, que es bien larguísimo, ya me está preocupando, pero ni siquiera está sucediendo, no estás enferma en este momento, pero ya estás pensando, ¿y qué pasará? ¿No? Entonces ahí en ese momento lo para, porque si no, también proyectas en tu hijo la angustia que tú tienes porque te pase algo, entonces el niño, es que mi mamá también si se enferma se va a ir, ¿qué vamos a hacer? Entonces tú te angustias y angustia y al final no, sino si estás con tu chiquito, con tu adolescente, pues también dale esa tranquilidad. Y para tener esa tranquilidad, primero trabajas en ti. También de tener estos pensamientos, ¿no? De decir alto, a ver, y cuestionarlos, empezarlos a cuestionar. ¿Realmente está sucediendo? ¿Realmente qué estoy sintiendo? Claro. Y es hacerlo, es un entrenamiento, porque eso no lo haces de la noche a la mañana y ya soy, no, es un proceso. Todas las personas somos un proceso. Siempre estamos en momentos de aprendizaje. Claro. ¿Vale? Y de ahí yo creo la importancia de ponerle nombre a estas situaciones, ¿no? Porque escuchándote como me suena mucho esa parte, o sea, el COVID es algo que existe, que está ahí, que nos pone alerta, ¿no? Es como nuestro oso que decías hace un momento, ¿no? Rondando. Y que la importancia de esto es que yo pueda observar en mí qué tipo de reacción es la que tengo, ¿no? Si yo tiendo a huir, tengo a quedar, tiendo a luchar, ¿no? A quedarme a luchar, y todo el tiempo estoy luchando contra eso, o tiendo como a paralizarme, ¿no? A no saber qué hacer. Entonces, creo que sí son como puntitos muy, muy importantes, ¿no? Que le dan eso, un nombre a esto que yo estoy haciendo y que entonces me va a permitir, ¿no? Lo que tú decías hace un momento, ir como cambiando como todas estas estructuras cognitivas, ¿no? Que vamos teniendo y que bueno, eso también va a ir acompañado y en algún momento lo vas a tocar como de estas estrategias, ¿no? De cómo quedarnos en este presente, que era lo que estabas comentando. Pues una de las estrategias es cuestionarnos. Otro es también entender que no todo lo podemos controlar. Claro. O sea, lo único que podemos controlar en nuestra vida es lo que digo, pienso, hago, ¿no? Lo que es mío, mis sentimientos, mis pensamientos, lo que me expreso. Eso es lo único que puedo controlar. Fuera de nuestra piel, no podemos hacer más, ¿no? Si nos vamos adaptando ante las circunstancias, ante el otro, hay que aprender eso, ¿no? Por eso recomendamos ir a terapia, ¿no? Para poder trabajar eso. Otra forma es trabajar la parte de las respiraciones, algo que les puedo recomendar mucho para trabajar en algún momento que haya, que me siento estresado, empiezo a sentir ansiedad, es saber respirar. Dirán, pues siempre respiramos, es algo que hacemos y no nos morimos, pero no lo hacemos consciente, sino solamente a veces nos estamos ya agitando, pero no lo paramos. Y tal vez el forzar una respiración profunda, que, no sé, ¿lo podemos hacer? Sí, ¿no? Claro, claro. A ver, espero que los papás que estén allá viéndonos también lo hagan este ejercicio con nosotros. Lo vamos a hacer 3 respiraciones profundas para que vayan sintiendo cómo se siente su cuerpo y esto lo vayan a imaginar de cómo sería si lo hicieran por 15 minutos. Claro. ¿No? Vamos a hacer un ejercicio de respiración. ¿Si me paro, si me veo? No.
¿Sí? A ver. Sí, ¿se me paro? ¿Se me veo? Vale. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de respiración que se llama 4-4-8. ¿Por qué 4-4-8? Porque en 4 inhalamos, en 4 mantenemos el aire y en 8 sacamos. Pero no vamos a hacer una respiración como la que luego hacemos cuando jugamos, así que, ¿no? Que inflamos el pecho y los segundos pulmones y exhalamos, ¿no? Esa no nos funciona porque no agarramos todo el aire posible. Porque más hacemos así, pueden intentarlo. Yo esperaré que sí lo hagan, ¿no? Creyendo que sí lo hacen, en el que respiran, así como vamos con el pecho y lo sacan, pero no agarran todo el aire posible. La respiración que vamos a hacer es de estilo diafragmática. Vamos a inflar la pancita. Tal vez los profesores de educación física aquí de TEF o los de teatro saben hacer estos tipos de ejercicios porque les funcionan. Entonces yo voy a dar las pautas para poder hacerlo y vamos a respirarlo, ¿no? Vamos a hacer uno primero diafragmático en el que inflamos la pancita, en donde inflamos, lo mantenemos ahí y lo sacamos. Si comparan la forma en respirarlo con pancita, pareciera que el aire sube, se va para atrás y llega hasta arriba. Entonces sentimos cómo nuestros pulmones hasta se tensan. Si lo empezamos a hacer bien, vamos a sentir esta pequeña tensión en nuestros pulmones porque estamos agarrando todo el aire posible, ¿vale? En donde inflamos la pancita y soltamos. Y si empiezas a sentir cómo se va tensionando y que realmente sí está entrando todo el aire posible, lo estamos haciendo bien. Esa es la forma en que vamos a respirar. Ahora yo voy a dar las pautas para respirar en 4-4-8, ¿vale? Estamos preparados y listos. Inhalamos en 1, mantenemos y sacamos lentamente en 8. Una vez más, agarramos todo el aire posible que tenemos. En 4 segundos, inhalamos. Mantenemos. Y exhalamos. Una última vez más. Inhalamos todo el aire posible en 4 segundos. Mantenemos. Y exhalamos. Ahora inhalamos profundo. Y sacamos con un suspiro. ¿Cómo te sientes al respirar? Así. Siendo muy honesta. Tranquila. Me doy cuenta de que es algo que no hago como de manera consciente. Y entonces cuando empiezo a hacerlo sentí como más de la comezón en la garganta, ¿no? Sí. Entonces empiezo como a toser, pero pasa y creo que me siento hasta un poco más liviana. Más tranquilo. ¿Cómo te sientes? Bien, relajado. Relajado. Súper. Espero que lo hayan hecho en casa, que lo hayan hecho 3 veces y hacerlo consciente. Es más, hasta mi nivel de estrés que sentía al azar hasta se disminuyó, ¿no? Pero es hacerlo, es aprender a respirarlo. Y un consejo que les doy es empezarlo a practicar. Hacerlo por 5 minutos, subirlo a 10, subirlo a 15. Para que empecemos a relajar nuestro cuerpo. Cuando tengamos un momento de estrés o empezamos a sentir como esta ansiedad, empezar a parar, irme a un rincón, bueno, no un rincón, sino a un lugar donde me sienta cómodo y seguro y empezar a respirar, ¿no? Que esa sería como la siguiente sugerencia. Una es detectar las ideas intrusivas, pararlas, cuestionarlas, traernos al presente. La segunda es respirar, hacer esta parte fisiológica para realmente regularizar tanto emociones como pensamientos. Claro. Y también tranquilizar nuestro cuerpo, ¿no? No sé si sientes como ya un momento de calma, ¿no? Sí, porque a veces estamos como que una cámara nos grabe, a veces nos puede imponer y estamos como muy tensos, pero a veces nos relajamos, ¿vale? Yo creo que eso también es parte como de la pregunta interesante que nos hace Carmen Albo, que dice, ¿cómo puedo tener un autocontrol cuando me percato que estoy desbordando
porque la mayoría de las ocasiones ni siquiera me he dado cuenta de ese gran error, ¿no? Es lo que venías como comentando. Y otra mami que se llama Aide nos dice, sí, porfa, a mi hijo le preocupa mucho y llora porque teme que muera. Claro. Contestando la primera pregunta, ¿cómo? Ahorita ya eres consciente, ¿no? Tal vez no en el momento, pero ahora eres consciente. Entonces, al hacerte consciente de que pasa esto, tenlo que en un momento, esperemos que no suceda, pero si en un futuro próximo sucede, traigas a tu recuerdo, a ver, sí me estoy desbordando, lo estoy haciendo, ya me está pasando, ¿no? Entonces voy a respirar, voy a parar mis esto. Pero si nos toca, por ejemplo, un ataque de pánico y está alguien a nuestro lado, vamos a hacer algo que se llama hacer base. Posiblemente ya lo hayan visto, se estuvo divulgando muchísimo en Facebook el hacer base, ¿vale? Vamos a hacer como un ejercicio contigo, ¿no? Okay. Por ejemplo, Cris está teniendo una crisis y entonces yo puedo llegar, puedo intervenir, puedo tocarle su mano, puedo tocarle sus hombros, o abrazar, dependiendo de la proximidad que me permita la persona, ¿no? Y yo le voy a estar preguntando del 5 al 1 diferentes cosas. Cris, dime 5 cosas que puedes observar aquí a tu alrededor. Una mesa, una copa, una taza, una torre, un cuaderno. Un cuaderno. Lo que está aquí alrededor de ti, de lo que puedes observar, ¿es amenazante para ti? No. No. Vale. Ahora dime 4 cosas que puedas tocar, pero veme describiendo tus texturas. La mesa es lisa. Ajá. La torre es dura, fría. Sí. Tu mano es fría también. Suave. El teléfono lo hizo. Vale. De estas 4 cosas que me describiste, ¿son una amenaza para ti? ¿Hay algo que te amenace? No. Vale. Ahora dime 3 cosas que puedas oír. El canto de los pájaros. Escucho silencio. Silencio. Y tu voz. Mi voz, ¿no? Ya dijo 3 cosas. ¿Son amenazantes? No. No. Ahora dime 2 cosas que puedas oler. El café. Perfume. Vale. ¿Son amenazantes? No. Ahora dime una cosa que puedas saborear. El café. El sabor en tu El boca café. del café. Vale. ¿Y es amenazante? No. Ya hago estas preguntas entrelazadas, entre cada número. Una se puede hacer dependiendo de la persona. Ahorita como no estás en una crisis realmente, pero es para hacernos conscientes de que nuestro entorno no es amenazante, no es peligro, y es hacer base. Hacer base quiere decir que nos va a traer a la realidad del presente, porque ante un ataque de pánico, pues uno ya está pensando, me voy a morir, algo me va a pasar, y eso y aquello, y es como parar a la persona, hacer contacto con ella, a ver, vamos a respirar profundo, exhalamos, vamos a respirar profundo, exhalamos, y hacernos conscientes de nuestro entorno. Por eso vamos del 5 al 1, utilizando nuestros sentidos para hacernos conscientes que nuestro entorno no es amenazante y traer a esta persona al aquí y a la hora. Traer a esta persona de que hacer base es necesario, ¿no? Entonces, esa puede ser una forma, ¿no? Si la crisis ya en graves casos sube, aumenta, ya no se encuentra, y a pesar de que ya respiraste, hiciste intervención, hiciste este ejercicio y de plano no, ahí sí marcamos a la ambulancia y para que les den les dan una medicina, ¿no? Para que se pueda tranquilizar, ¿no? Un calmante, les inyectan calmantes para que pueda regularizarse. No, la medicina no es que esté mal, sino tal vez en un caso muy grave, porque todos en algún momento podemos necesitarlo, esperemos que no, pero en casos muy graves puede hacerse eso, ¿vale? Si no es tan grande la ansiedad y solamente me estoy agitando, uno lo percibe porque ya estoy de mal humor, ya estoy sintiendo que se me agita, se acelera mi corazón, me agito, me duele la cabeza, estoy abrumado, o no puedo pensar claramente, siento tensión, o sea, me paro un momento y digo, a ver, ¿por qué no estoy funcionando? Siento tensión, haces un paro total, ¿no? Y haces estos ejercicios de respiración, si quieres haz base, ve tu entorno, y entonces empiezas a relajarte, ¿no? A entender que no hay nada amenazante, que las cosas se pueden resolver, darte tus 15 minutos Milky Way, ¿no? Haciéndole comercial,
Pero es válido, ¿sabes qué? Te necesito salir, respirar 15 minutos y no pensar tal vez en nada. Hay quienes dicen que bueno con un cigarro y todo eso, pero realmente el fumar no es que la sustancia del cigarro te va a tranquilizar, sino es la forma en que respiras. Realmente estás haciendo un ejercicio de respiración, ¿no? Entonces, si se quieren engañar con la parte de que el cigarro me va a relajar, pues no, lo que haces es ejercicio de respiración, ¿vale? Y la segunda pregunta que fue el miedo de la muerte, ¿no? Podemos tocar rápidamente porque si no nos vamos a extender a hablar sobre la muerte. Algo que te puedo decir es que te puedes informar o ir a terapia o con alguien para poder también tener esa apertura de hablar sobre la muerte, ¿no? La muerte se vuelve un tabú en México, ¿no? A veces no hablamos de la muerte, a veces ni hablamos de nuestra propia muerte. Y a muchas veces los papás no hablan de que se van a morir, sino la otra vez recuerdo mucho un evento que falleció mi bisabuela, estaba una tía y su sobrino, y entonces llevaron al niño al funeral, ¿no? Hay muchas personas, no, ¿por qué los llevan? No, hagan parte de los niños de los rituales que tenemos para los funerales, para que ellos vayan entendiendo la muerte, porque a veces no los llevan, o a veces, y hacemos cosas muy, muy raras para esto, pero es que si no, nos vamos a llevar a un tema muy largo. Pero hablando sobre eso de ella que decía, el niño le dijo, oye mamá, ¿y tú también te vas a morir? Una pregunta muy fuerte para los papás. Yo les sugiero sean honestos. O sea, sí me voy a morir en algún momento porque todos vivimos y morimos. Pero depende de nosotros como papás cómo le vamos a dar la calma de que esto es normal. Pero mientras disfrutamos el momento, el presente, el aquí y el ahora, disfrutamos las cosas de la vida. No nos podemos preocupar de que mañana voy a morir, si no vamos a estar todos tensos de que no. Sí va a pasar y es empezar a aceptarlo, a trabajarlo. Por eso los invitamos a ir a terapia para tener estos procesos de aceptación, ¿no? Y que es normal en la vida. Y si tú le das la calma, la tranquilidad a tu hijo a hablar sobre la muerte y que sí, un día voy a fallecer. Espero que no sea pronto, hijo, ¿no? O sea, sí voy a fallecer, pero espero que no sea pronto. Quiero estar el mayor tiempo contigo para estar en tu vida. Pero si en algún momento tengo que fallecer porque me enfermé o algo sucedió, no sabemos qué pase, mientras vamos a disfrutar de la vida. Porque hasta que cuando pase, pues ya sabremos, o ya sabrás qué vas a hacer. Pero en este momento, pues estoy contigo, en este momento estamos jugando, platicando, disfrutando de la vida. Y le vas a dar una tranquilidad a tu hijo, ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte, ¿no? Si eres religioso o tienes algo, platícale también de eso, ¿no? También que inclúyelo si quieres en tu forma de pensar, ¿no? O si no crees en nada, pues puedes hablar desde la ciencia, nos volvemos parte de la Tierra, no sabré decirte, son de los misterios de la vida, que yo en algún momento lo sabré cuando me pase o cuando a ti te pase. ¿Sí? Esperemos que no suceda eso, ¿no? Por eso nos cuidamos, nos protegemos, nos alimentamos bien y disfrutamos el momento, ¿no? Lo abrazas, lo apapachas, le das un beso y le enseñas que la muerte no es mala. ¿Qué pasa? Que a veces tenemos en nosotros mismos también el miedo a la muerte, que se los proyectamos y ellos también tienen miedo de que algo vaya a pasar. Claro. ¿No? Entonces, si tienes algo así, también puedes trabajarlo pues, en terapia, con un profesional que lo necesitas manejar. Claro, yo creo que el punto de esto es normalizar, ¿no? Normalizar hablar de aquello que nos produce ansiedad, Sí. y de aquello que nos produce como miedo, estrés, ¿no? Claro. Porque no lo conocemos, porque son emociones desagradables y que de repente, por no externarlo, por no comentarlo, por no decirlo, pues creemos que de esa manera lo vamos a resolver, ¿no? Y yo creo que entiendo, ¿no? Que el punto es normalicemos hablar de esto, normalicemos hablar de lo que nos está pasando, Lo que estamos sintiendo. lo que estoy sintiendo, y solamente así voy a poder encontrar formas de llevarme a una tranquilidad, ¿no? Y pues bueno, encontrando tranquilidad y encontrando paz, podré transmitírselo, ¿no? En cualquier tema al otro. Otro punto que toca es el hablar, ¿no? Con lo que está diciendo, hablen de sus emociones. Sé que no es fácil. Sé que nos enseñan en nuestra cultura, sé fuerte, tú puedes con todo, y cargamos con cosas. Por ejemplo, con los papás me pongo en su lugar de que tienen que cargar con tanto estrés, presiones, preocupaciones, los niños, la escuela, el trabajo, cargan con muchas cosas y no lo cuentan, ¿no? Y pareciera que no, pero todavía escuchamos a familias que dicen, no, es que no me vea llorar, ¿no? O que no me vea enojada, o que no me vea preocupada, o todavía escondemos eso que nos sucede, ¿no? Y el chiste es que son deshonestos con sus hijos.
O sea, suena feo, pero son deshonestos. Y lo único que enseñan es ocultar las emociones, no expresarlas, no canalizarlas de la mejor manera y saber que a veces estar enojado es malo, estar triste es malo, tener miedo es malo. Las emociones no son buenas ni malas, solo son. Y funcionan y están ahí para algo. ¿Sí? El saber expresarnos, tú como papá le muestras a tu hijo que eres un ser humano, que no eres un robot sin sentimientos, porque por ejemplo en la cultura mexicana pues el hombre es macho y al hombre no se le permite llorar y al hombre tiene que ser fuerte y proveedor y hacer y esto. Imagínate con qué tanta carga el hombre mexicano que es papá tiene, ¿no? Y entonces le genera estrés, enojo, son viscerales, ¿no? Porque la única forma que a veces puedo sacar esta tantita tensión siendo visceral con mis hijos, con mi esposa, con mis alrededores, ¿no? Claro. Y eso no te va a ayudar en nada, porque o sea, sí sueltas tu emoción, pero te estás creando un conflicto en tus vínculos, ¿no? Cercanos, friccionas el vínculo, ¿no? Y ya no es lo mismo. Porque tal vez están estresados, tienes una ansiedad, llega tu papá, llega tu hijo, ¿no? Decir, papá, mira esto, que ya te dije que no me molestes, ¿no? Que a veces hay explosiones de la emoción, eso se le va a quedar ahí. Claro. A tu hijo, se va a quedar una huella. Entonces, no estamos diciendo es que yo soy muy corajudo. Bueno, puedes tener un carácter fuerte, pero ¿qué es tu carácter fuerte? ¿Porque te guardas todo? ¿Porque te lo quedas con todo y no lo expresas? No está mal hablar de nuestras emociones, no está mal ser vulnerable. Al contrario, ser vulnerable les enseña a tus hijos de poder hablar contigo y tener la confianza de decirlo. Porque si tu adolescente no te habla y te dice las cosas, es porque posiblemente no te tiene la confianza de hacerlo y porque siente que se lo vas a enjuiciar. Porque mi papá y mamá me dijo que no hay que llorar, que no hay que hacer esto. ¿Y cómo le voy a decir eso si me están diciendo desde mi historia de vida, desde pequeño, que no me exprese? Claro. Entonces, se vuelve difícil, complicado. Ábranse de sus hijos, poquito a poquito. No estoy diciendo que de la noche a la mañana ya le estás contando todo, sino para un momento y date cuenta, ¿sabes qué? Si te quiero contar que estoy triste, estoy preocupado por esto, pero también saberlo llevar, ¿no? También se podría hacer otra plática, el sabernos comunicar, ¿no? El cómo comunicarme yo de mis emociones y también darle la confianza a mis hijos que se comuniquen conmigo. Claro. El poder hablar de nuestras cosas nos da también una tranquilidad. No sé, yo he ido a terapia, no sé si he ido a terapia y hablar y contar de las cosas nos entra, nos cae el 20 y vamos aprendiendo a manejarlo, ¿no? Sacamos todo esto que tenemos, o hasta el escribirlo, o hay muchas cosas, ¿no? Claro que sí. Pues bueno, hacemos como también parte de sugerencias, ¿no? Para canalizar esta ansiedad o ese estrés. Fuera de esto de los pensamientos y la respiración, también hay ciertas cosas que podemos hacer, como la pelotita, ¿no? La pelotita antiestrés, ¿no? Que tenemos, donde canalizamos toda nuestra energía. Si pueden conseguirse una, o hacer una manualidad con sus chiquitos, que es como en un globito le ponen maicena, lo tratan de llenar, lo cierras y también te funciona, ¿no? O sea, ahí tienen a la Miss para poder hacer eso, pues también háganlo para sus hijos y para ustedes. Actividades extracurriculares como yoga es buenísimo, porque son expertos en respiración. Si haces ejercicio, te tensas y destensas, ¿no? Dentro de esta flexibilidad que tiene el yoga. O alguna actividad deportiva, o sea, correr, fútbol, básquetbol, cualquier deporte. Hacer un deporte también les va a ayudar muchísimo. Alternativas como aromaterapia, musicoterapia, escuchar tu música o oler aromas que te relajen, también pueden funcionar, ¿no? Y pues el que vengo aquí a hacer esta promoción, pues vayan a atención psicológica, ¿no? Claro. Que ir al psicólogo no está mal, porque mucho es que ir al psicólogo es para locos, no. O sea, ir al psicólogo es para poder tener una guía o saber cómo manejar nuestras emociones. No te decimos qué vas a hacer exactamente, sino conforme a tu estilo de vida y a conforme tú ves la vida, vamos a ir trabajando para que tú te sientas bien contigo mismo, dándote herramientas que tal vez puedes trabajar, o sea, que puedas desarrollar habilidades y darte también herramientas que tal vez ahorita en ese momento no lo percibes. Ir a terapia es, creo, fundamental, y creo que todos deberíamos de ir en algún momento para podernos guiar, para podernos centrarnos, para poder ver qué es lo que queremos en la vida, ¿no? Y hay muchas alternativas, no solamente una, ¿no? Que pueden ir a investigar, ¿no? Hay varias áreas como Gestalt, psicoanálisis, humanista, cognitivo-conductual, o sea, hay una variedad enorme que pueden tomar de lo que se pueda adaptar. Claro.
Y creo que lo importante de esto es que, como nos comparte Ricardo, es ir como explorando, ¿no? Hay ya como muchas opciones que tenemos. Tal vez si ya probé la pelotita y no me funcionó, pues a lo mejor a mí no me funcionó, ¿no? Y puedo buscar otra, a lo mejor lo que decías, la aromaterapia, musicoterapia, y a lo mejor me funciona, pero lo importante es como ir probando, ¿no? Y no dar por hecho desde un principio que no me va a servir. Más bien, incluso con nuestros niños, ¿no? Ver a qué responden, qué es lo que, niños y jóvenes, qué es lo que ellos, sus gustos, sus intereses, y en base a eso poder dar como acompañamiento a las opciones que mejor favorezcan. Las artes, ¿no? Exactamente, las artes. Creo que hay como muchas opciones. Lo importante es normalizar a que hablemos de estos temas, ¿no? A abrirlos, es algo que sucede, que pasa, qué opciones son las que podamos tener, y en ese sentido, cuáles son las que me funcionan, ¿no? Decías ahorita de las diferentes corrientes de psicología, igualmente, o sea, pues si voy a una y no me llamó la atención, puedo buscar en otra parte, ¿no? Hasta donde yo me sienta cómodo y realmente sienta que me está funcionando. Uh-huh. Y pues a ser consciente, ¿no? Como empecé, ha aumentado. O sea, la ansiedad, los casos de trastornos de ansiedad, depresión, han ido de aumento, y más en la ciudad y el área metropolitana, porque vamos a un ritmo tan rápido que no paramos en nuestra vida para entender qué es lo que está sucediendo, porque solamente vamos como en maquinita, ¿no? Un ejemplo muy claro es cuando le preguntas a la persona, ¿cómo estás? ¿Y qué te contestan? Bien, un bien, pero es como automático, ¿no? Puedes estar bien enojado, bien triste, bien preocupado, o sí, bien feliz, ¿no? Pero como estamos tan automatizados en no parar realmente, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué está sintiendo mi cuerpo? Porque a veces hay que hacer esas pausas y no las hacemos porque vamos al ritmo. Y va a seguir aumentando. Y también las tecnologías, el encierro, el no salir, ¿no? Por ejemplo, ahorita los niños ya no salen, ya no he visto muchos niños salir a jugar, ¿no? Porque se ha vuelto peligroso en los barrios, o sea, hay muchas cosas, pero la interacción social también nos funciona, el hablar, ¿no? Salir y conocer a otras personas, o salir al parquecito. Yo sé que estamos en pandemia, o sea, yo fui al Parque Bicentenario porque dije, no creo que haya mucha gente, entonces, pues ya después dije, bueno, voy a dar una vuelta, tenía mi cubrebocas, y pues protegerme, no tocarme la cara, ¿no? Tomar las medidas, cuidarnos, porque fue un hecho que va a ser, las pandemias existen. Es parte de, es ¿no? parte de la vida, parte pero de los cuidados que podamos hacer, ¿no? Ante eso que nos está dando miedo o nos está produciendo ansiedad. Pero también no podemos ir por la vida sintiendo miedo y no hacer las cosas. Podemos tener miedo, pero poder hacer las cosas, dar ese paso, ver que tal vez no es tan peligroso, porque como comenté, a veces nos quedamos atrás o no nos movemos y no damos el paso, sino es, ok, ¿me está funcionando? También te cuestionas, ¿me está funcionando? No, entonces algo diferente. ¿Quieres resultados diferentes, cosas en tu vida? Haz cosas diferentes. Porque si pretendes hacer siempre lo mismo y que salga algo diferente, pues no, es la definición de locura, ¿no? Claro. Entonces, realmente los invitamos a eso. Ya llevamos como, creo es el tiempo. A veces yo puedo hablar de otras cosas, pero espero que les haya funcionado. Hagan el ejercicio de respiración, hagan estos paros en sus vidas. De hacer base también les puede funcionar. Hay muchas otras formas de trabajar y yo les invito, por ejemplo, a ir a terapia, ¿no? Lo vuelvo a recalcar, lo vamos a repetir, parecemos grabadora que cada rato, pero ir a terapia nos funciona. Claro. Y pues bueno, no me queda más que agradecerte, Ricardo. Muchas gracias por compartirnos en este momento todas estas estrategias. Creo que nos deja a la comunidad ya situaciones en las que hay que observarnos y hay que seguir trabajando. Yo los invito mucho de verdad a que podamos ir compartiendo a lo mejor esta información con a lo mejor algunos papás que no pudieron estar, o con las personas que ustedes consideren puedan servirles este tipo de información. Saben que tenemos en la página de Salud y Bienestar, también subimos constantemente videos que apoyan a esta salud mental. Me estaban pidiendo por ahí los datos del psicólogo, se los vamos a hacer llegar. Igualmente las referencias de las que nos estuvo platicando, y las vamos a subir, si no, a Edmodo. Les vuelvo a reiterar, está el espacio de psicología del colegio,
Si todavía no estás en la clase, puedes unirte. Y si requieres acercarte al área, con mucho gusto, un mensajito, sabes que aquí estamos para apoyar. Agradezco muchísimo tu participación, tu constancia y que hayas permanecido en esta hora con nosotros. Que tengas muy bonita tarde. Nos vemos. Nos vemos.